Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida, transmitiendo desde la Ciudad de México, 7 de la tarde, noche. Como siempre, a nombre de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, a nombre de nuestra hermana Rita Torres, de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad, de todos los que la formamos, de su servidora Brenda Leiva, perteneciente al ANE, Ciudad de México. Vamos a iniciar como siempre con una oración. Les pediríamos que se unan a nosotros en esta oración que es importante. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. De todos nosotros, tus hijos. Mis hermanos, pues primero quiero empezar compartiéndoles la alegría, el gozo de lo que recientemente acabamos de vivir a nivel mundial, esta consagración que hizo el Santo Padre, unida completamente al mundo entero, prácticamente, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, fieles laicos. Bueno, es un día, pues se pudiera decir, histórico dentro de la historia de lo que es nuestra iglesia. Algo que la Santísima Virgen de Fátima había pedido desde 1917 en aquellas apariciones de a los tres pastorcitos, y que lo ha ido pidiendo en otros momentos. Principalmente, ¿qué es lo que la Santísima Virgen pide, le preocupa, le angustia inclusive? Pues ella pide oración, reparación, que tengamos una conversión, el Santo Rosario, y ahí en otros lugares a la Santísima Virgen nos ha hablado de que obedezcamos, porque nos puede venir un castigo. Y en eso de que nos puede venir o nos vino un castigo, quiero compartirles una hermosa charla, conferencia, no sé cómo llamarla, que transmitieron el día de ayer, que eso me hizo cambiar todo el programa de hoy prácticamente, y que le doy gracias a Dios por haberle escuchado, en el canal católico EWTN. La hizo un sacerdote de nombre Gerald, desde la iglesia, una iglesia, déjenme acordarme cómo se llama, porque tiene un nombre así medio, no es muy conocido. Bueno, ahorita les digo el nombre de la iglesia porque por aquí lo tengo anotado. La situación es que me encantó. Y la verdad es que no estaba yo en los planes de ver nada en especial. De hecho, iba a apagar la tele, había estado oyendo las noticias, cuando de repente me encuentro con esta, y me pesa porque lo agarré ya empezado. Por eso les voy a tratar de compartir lo que logré escuchar, lo que logré anotar, inclusive, ¿sí? Y al estarlo escuchando y anotando y reflexionando, pues también me di cuenta de algunas
similitudes, si ustedes quieren, que tienen que ver con lo que estamos viviendo, con la pandemia. Esto del tema que dio este sacerdote de Irlanda. Recordar que en Irlanda el patrono de ellos es San Patricio. Pues él hacía una reflexión profunda sobre lo que en su momento se conoció como el más famoso de los desastres. Así se le conoció, como el más famoso de los desastres. Y se refería al hundimiento del Titanic. Hay que recordar que el Titanic fue algo que pasó y dentro de poco, el mes que entra, pues va a ser aniversario de esa fecha trágica. Esto pasó en 1912, ¿sí? Entonces, ese enorme barco hecho por la mano del hombre, al que, fíjese que hay unos datos importantes que precisamente por eso se los comparto, porque el padre hacía mucho hincapié en varias cosas. Una de ellas es que por lo general cuando se construye una embarcación del tamaño que sea, se tiene por la santa costumbre de que le dan el bautizo, se le llama, que viene siendo la bendición, agarran una botella, la quiebran en el barco y la bendición del sacerdote. Es una costumbre que inclusive, gracias a Dios, yo no sé en otros lugares, pero aquí en la Ciudad de México, en México en general, todavía se conserva la santa costumbre de bendecir las casas, y aunque no sean nuevas, ni aunque no estemos cambiando, sino de cuando en cuando invitar al sacerdote para que la bendiga, invitar al sacerdote a bendecir cuando estamos estrenando un coche o se está iniciando un negocio, ¿sí? Obviamente estamos hablando de cuestiones de fe, pero llama la atención este dato. El Titanic no fue bautizado. Otra de las cosas que acompañaron a esta obra hecha por la mano del hombre, con grandes titulares, precisamente ese día en que zarpó, los dos principales periódicos decían en primera plana algo así como el Invencible, y otro decía, lo anoté y no quiero equivocarme en lo que anoté y de qué manera, decía, ni Dios puede hundir este barco. Era lo que decían los titulares de los periódicos de 1912 cuando zarpa el Titanic, ¿sí? Y esto porque es importante y me encantó, me hizo reflexionar, me sacudió, inclusive les diría, la manera de cómo el padre Gerard nos los comparte. Ojalá y pudiéramos volver a ver esa charla, esa plática, esa conferencia que dio él en EWTN. Y nos empieza diciendo cómo esa embarcación que estaba en los momentos, según los conocimientos que tenemos, en plena fiesta, ¿sí? Y había niveles, etcétera, etcétera, pero por lo general era gente de dinero la que podía subirse a ese barco del Titanic, ¿no? Los que hemos tenido la bendición, ¿sí?, de en algún momento poder hacer un viaje de esta naturaleza, sabemos que, y lo hemos vivido, que pues desde que te subes tú a estos barcos, que por lo general son grandes, el Titanic no se diga, ¿no? Pero pues son, todo el barco en sí es fiesta. Por todos lados, por donde vas pasando es fiesta, en todo momento hay bebida, en todo momento hay alimentos a la hora que quieras, hay fiesta, hay música en diferentes puntos, hay juegos de azar, hay casinos abiertos. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿No?
y ellos estaban enfiestados, la música tocando en vivo. Y cuando tuvieron esta tragedia, iban a determinada velocidad cuando les avisan del iceberg. Esto es muy importante porque por lo general el conocimiento que nos dan es que estos bloques de hielo están un poquito así como que lo único que veían ellos era la puntita, pero la parte grande, gruesa, estaba, no estaba visible, estaba desparramada. Entonces, este enorme barco, pues se dio de frente con esta masa de hielo, ¿sí? Y no se dieron cuenta porque dentro de lo que nos comparten es que era una noche oscura, ¿sí? Alrededor de la 1 pasadita de la mañana, ¿sí? Y que ese encontronazo, pues a veces decimos vulgarmente, los agarró fuera de base, ¿no? Entonces, la reflexión que nos hizo el padre, que es muy importante, y cuando hablamos de esa similitud, en algunas cosas, si ustedes quieren, con cómo nos agarró a nosotros, al mundo entero, la pandemia fuera de base, ¿sí? Porque cuando escuchábamos, estoy hablando del 2019, escuchábamos las primeras noticias, creo que era el 2019, las primeras noticias de este virus que se había estado desarrollando en China. Pues que la mente humana, China, pues está muy lejos, ¿sí? Y bueno, pues pobres chinos que se están muriendo, pero pues eso no es para nosotros, ¿no? Y tan no fue tomado con la seriedad que se debía, que los mismos periódicos, que son expertos en dar noticias espectaculares, pues entre sus páginas hablaban de ese virus que estaba creciendo en China, que creería yo, hasta donde recuerdo, que algunas fotografías que empezaron a llegar, que deberían de habernos impactado desde un inicio, era donde aparecían los científicos, pues todos con unos trajes blancos cubiertos. Ahora sí que parecía que estábamos en una película de terror, ¿no? Pero las primeras noticias eran lejanas. Y a nosotros nos llega la pandemia, y digo a nosotros, a la gran mayoría del mundo entero, nos llega la pandemia descuidados, fuera de base, enfiestados, ¿sí? Viviendo nuestra vida de una manera o de otra, cada quien en sus cosas, pero por eso comentaba yo esta bendita consagración que se acaba de hacer. Pues ¿por qué la ha estado pidiendo la Virgen? Pues porque ahorita estamos viviendo realmente situaciones donde pues el pecado ya no es pecado, el pecado ya es legalizado. Es más, el pecado lo presentan como un valor, como un derecho a una, ¿cómo dicen?, autonomía. Cuando leemos, cuando se dice católicos con derecho ¿qué es? Ahorita no recuerdo la frase, pero católicos con derecho de vivir su vida como ellas quieran. Y sobre todo tiene que ver esto con las que se dicen católicas y los que se dicen católicos, que defienden el derecho a matar bebés. Ese es el mundo en el que nos estamos moviendo en este momento. Esa situación de este hundimiento del Titanic, pues no, en la cabeza es muy difícil, aun cuando hemos visto películas que tratan de narrarnos esos momentos. No me imagino yo el tipo de sufrimiento que deben de haber tenido esas familias que en un momento, en cuestión de minutos, pues prácticamente fueron desmembradas
porque a los botes salvavidas solo mujeres y niños, no había suficientes botes salvavidas para los 2.800 pasajeros, ¿sí? En esa tragedia murieron más de 1.500 personas porque no había suficientes botes salvavidas. ¿Cuántos murieron en nuestra pandemia porque no había suficiente lugar donde los atendieran? No había suficientes camas, no había suficientes aparatos con oxígeno. ¿Cuántos murieron a las puertas de los hospitales? ¿Por qué? Porque vimos la puntita del iceberg y no le hicimos caso, ¿sí? Y aún dentro de lo terrible que estábamos viviendo en sí, en toda la expresión, en toda la crudeza de lo que nos pasó vivir con esta pandemia, pues seguía habiendo gente que externaba que no lo creía, que eso no podía pasar, que eran cosas inventadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues no tenemos la menor idea, y hablo de esa similitud, de esas madres que lograron salvarse arriba de un bote salvavidas, sabiendo que dejaban prácticamente en ese barco que se había convertido en un féretro a su esposo, a su hijo, porque era sálvense mujeres y niños, ¿sí? Entonces, que quieran estarla subiendo a los botes, pero así a velocidades, únicamente mujeres y niños, y estar viendo de lejos cómo ellos estaban muriendo ahogados sin poder hacer nada por ellos, sin poder moverse en lo absoluto. Al contrario, el bote tenía que irse alejando y alejando y alejando más de los que se estaban ahogando, porque se tenía el temor de que en el momento en que el Titanic se hundiera por completo, succionara a muchas otras personas, ¿no? Aún dentro de los botes. Y bueno, pues esa similitud que les comparto de las personas que algunas no aceptaron esa oferta de déjame a tu familiar si es que tuviste la bendición de ese bote salvavidas, de una cama en un hospital, de un aparato para que pudieran tener oxígeno, y se quedaron afuera de los hospitales, sentadas, llorando, gimiendo. ¿Cuántos otros se quedaron en una situación de ira, de coraje, el de no entender lo que estaba pasando, ¿sí? Porque llegó así, como un iceberg, ¿sí? Cuando se nos había dicho que no pasaba nada, ¿sí? Esas son las reflexiones que nos deben obligar a pensar cuando se ha anunciado si ese castigo, y el castigo fue anunciado por la Santísima Virgen, porque no hacemos caso. Sería importante que recordáramos, pues la misma palabra de Dios nos lo dice, Jonás, ¿sí? Nínive, la ballena, ¿sí? Habría que recordar Sodoma y Gomorra, mis hermanos, ¿sí? Todo ha sido anunciado, todo se nos ha dicho, cuántas veces y situaciones. Esto de la pandemia sí había habido en determinados momentos, porque esto que pasó en la historia de la humanidad nunca había pasado. Estamos viviendo un momento inédito. Nunca había pasado una pandemia de la naturaleza como la que todavía vivimos, porque no se ha terminado por completo, donde de la noche a la mañana murieron millones de personas. Y cuando les digo que familias desmembradas es, mis hermanos, por favor, familias donde perdieron mamá, papá, hermanos, familias donde perdieron hijos, ¿sí? Donde perdieron
¿cómo decirles? Y también, ¿cuántas personas ante estas situaciones que para muchos de ellos eran incomprensibles han perdido hasta la fe? ¿Sí? Entonces, como les decía, que tuve la oportunidad muchos años atrás de estar en un crucero de estas naturalezas, pues el crucero lo que te invita es a vivir el día, a vivir el momento, estás enfiestado, y etcétera, etcétera. Ahora que no es nada sencillo para los que es mi caso, los que no sabemos nadar, pues yo les pudiera decir que nos da cierto temor. En lo personal, mi esposo prácticamente me tuvo que convencer para acompañarlo en ese crucero. Y eso me hizo recordar también que en alguna época de mi vida me tocó vivir lo que siente una persona que se está ahogando. En mi juventud, largo de contar, pero lo único que les diría es que en esa barca, por llamarlo así, que estábamos atravesando en un canal inmenso, se voltea y todo el mundo al agua. Resulta que todo el mundo sabía nadar menos yo. Entonces, las personas que no sabemos nadar, el querer salir a flote nos hace ser personas peligrosas para los que nos quieren salvar, porque cuando alguien se nos acerca, pues nosotros queremos tomar aire y nos subimos prácticamente arriba de ellos y los estamos ahogando a todos. Y eso estaba pasando cuando me tocó vivir esa terrible experiencia de estarme ahogando. Y la reflexión que yo les quiero hacer respecto a eso es que llega un momento, porque este momento ya no lo conocí yo, me lo contaron después, que alguien en su sano juicio de plano dijo, déjela porque nos vamos a ahogar todos, ¿sí? Y entonces todos se retiraban porque sí, estaban asustadísimos, y cuando yo siento que ya no hay nadie cerca de mí, pues yo me empiezo a hundir. Era un canal bastante profundo, no sé nadar, le entra a uno es una sensación de pierdes tus fuerzas, pierdes un poco de tu conciencia, pero sí te das cuenta que estás próxima a morir. Entonces recuerdo que el único pensamiento que me vino, yo no lo sé decir, obviamente creo que con la boca no lo pude haber dicho, lo tuve que haber dicho con el corazón. El pensamiento que vino a mi mente en ese momento fue Virgen de Guadalupe. Lo dije desde el fondo de mi corazón, porque sabía yo que ya iba a morir. Virgen de Guadalupe. Cuando estaba a punto de llegar hasta el fondo, en ese momento siento que me agarran aquí. Ahora sí, en Sinaloa decimos, me agarran de las greñas y me empiezan a subir. Bueno, le doy gracias a Dios, a Tico, mi hermano, que fue el que me sacó y me pudo sacar porque yo estaba media ahogada, o sea, yo ya no hacía resistencia a nada, ¿sí? Y esto les quiero compartir porque la importancia, ¿por qué dije yo Virgen de Guadalupe? Porque en la casa de mamá, allá en Guasave, ella tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe arriba en su recámara. Y constantemente pues pasamos por aquí, pasamos por allá y la estábamos viendo. Por eso es tan importante que hagamos caso de lo que la palabra de Dios dice, mis hermanos. Es que somos muy desobedientes, ¿sí? La palabra de Dios nos invita a que seamos personas que constantemente estemos agarrados de la palabra de Dios. Para los que tienen la santa costumbre de anotar, yo les diría, por ejemplo, en sus cuartos, en sus casas, en la entrada de sus casas, que podamos poner crucifijos, rosarios,
pero sobre todo que podamos poner santa palabra de Dios, ¿sí? Los invitaría a que fuéramos a la lectura de Deuteronomio 6, donde se nos invita a eso, precisamente. En Deuteronomio 6 nos están recordando lo que son los 10 mandamientos. Y dice Dios, en Deuteronomio 6, lo dijo en aquel entonces al pueblo de Israel, nos los dice ahora a nosotros. A ti, mi hermano, me lo dice a mí, porque ese Israel soy yo ahora, eres tú. Escucha, Israel. Yahvé, nuestro Dios es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos, habla de ellos, tanto en casa como cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos. Escríbalos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Santa palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Mi hermano, mi hermana, ¿cuándo has visto tú un espectacular en este mundo de hoy, donde venga un texto bíblico, donde esté impresa la palabra de Dios? Ese es el mundo en el que vivimos ahorita. Hay espectaculares de toda naturaleza que invitan a muchas cosas, pero obviamente no nos invitan a acercarnos a nuestro Dios, ¿sí? Y en esto de las imágenes, la importancia tiene que ver también, porque todo está en la Biblia, mis hermanos. Todas las respuestas las tenemos en la santa palabra de Dios. Hay un momento en el Evangelio de San Lucas, déjenme ver dónde está. Evangelio de San Lucas. En alguno de los programas de los que hemos tenido, y bueno, voy a aprovechar para hacer comercial, los que no han o tengan interés en ir a este programa o buscarlo, entran en YouTube, ponen Brenda M. Leiva y ahí van a aparecer todos los programas anteriores. En uno de esos programas yo les compartía una experiencia que me tocó vivir. Ahora sí que ignoro por qué. En el sentido de ver una imagen del Señor, conocido como Cristo de limpias, derramar lágrimas. Así como se los digo, derramar lágrimas. No hay manera de que tú puedas externar el sentir de ver un rostro de nuestro Señor en busto, cubierto de sangre y con lágrimas cayéndole por sus mejillas. No te queda otra que caer de rodillas y ponerte a llorar tú también. Y eso tiene que ver con este texto bíblico que está en el Evangelio de San Lucas 19. Y son las fechas que estamos teniendo próximas a vivir. Estamos viviendo en Cuaresma y viene este momento en el que el Señor, en Domingo de Ramos, entra a Jerusalén, sabiendo lo que le va a pasar, pero entendiendo principalmente que Él tiene una misión y Él va derecho a esa misión. Cuando les comentaba cuántas veces nos encontramos con que
nos desesperamos, nos desanimamos, porque decimos que lo que Dios hace no tiene sentido. O si no lo hace, ¿por qué lo permite? ¿Por qué me está pasando esto o aquello? Y es una de las partes que a mí me encantaron, que comenta el padre Gerard en esta conferencia del Titanic. Muchas veces, o algunas veces, mejor dicho, corrijo, el Señor permite estos encontronazos con la tragedia, con ese tipo de tragedia que puede ser como el iceberg, que no estás preparado. El problema es que no estamos preparados. Llámese enfermedad, llámese pérdida de un ser querido, llámese una situación de problemas económicos, existenciales, que no es que el Señor los provoque, pero sí hay ocasiones, nos explicaba el Padre, que el Señor los permite para sacudirnos, ¿sí? Para tratar de sacudirnos de nuestra letanía, de nuestra pereza espiritual, porque Dios lo que quiere es salvarnos. No solo salvarnos de morir ahogados, no solo salvarnos de morir por un virus, salvarnos para la vida eterna, porque esta vida es pasajera. Aquí estamos temporalmente viviendo en un cuerpo que el hecho de que se ahogue o el hecho de que muera en un virus, de todas maneras, mis hermanos, y lo sabemos, este cuerpo no va a subsistir. Hasta como se nos enseña el que debemos de nacer de nuevo, como le dice nuestro Señor a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo para vivir realmente en la vida eterna, en donde ya nuestra resurrección sería en un cuerpo incorruptible, ¿sí? Es tan importante este momento, esta experiencia esta experiencia que nos narra el padre Gerard sobre el Titanic, pero voy al texto bíblico de la importancia de que podamos tener imágenes del Señor, de la Virgen, rosarios, agua bendita en nuestras casas, son escudos de protección, porque aquí lo explica en este texto bíblico del Evangelio de San Lucas 19. Es cuando nuestro Señor va entrando a Jerusalén, el Domingo de Ramos, es la única vez que se le reconoce como rey. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, y empiezan a poner las palmas, ¿sí? Para los que lo ignoren, porque durante unos años yo lo ignoré, esas palmas que se bendicen el Domingo de Ramos es con las que se hace, se queman para la ceniza que nos ponen el miércoles de ceniza, ¿sí? ¿Por qué es importante recordar que esas mismas personas que lo aclamaron como rey son los que después le gritaron a Pilato, crucifícalo, ¿sí? ¿Cómo somos dados a dejarnos llevar por cualquier aire, mis hermanos, o a desanimarnos ante cualquier situación? Y que se nos olvida que nuestra patria no está aquí, está en el cielo. Entonces vamos a leer cuando está entrando el Señor y le están haciendo esas alabanzas, ¿sí? Dice, algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus seguidores. Pero él contestó, yo les digo que si ellos se callan, las piedras gritarán. Fíjese bien, yo les digo que si ellos se callan,
las piedras gritarán. Y añade, cuando estuvo cerca al ver la ciudad, lloró por ella y dijo, ojalá en este día tú también entendieras los caminos de la paz. Ojalá, mis hermanos, y nosotros entendiéramos lo que estamos viviendo. Se nos han enseñado señales, ¿sí? Por todos lados. Las señales están puestas, ¿sí? Nos llegan de una manera o de otra porque el mundo quiere vivir a su manera. El hombre exige sus derechos sobre los derechos de Dios, ¿sí? Y precisamente lo que nos compartía el Padre, ya encontré donde anoté, esto lo compartió desde la iglesia de San Malaquías, cuando da este tema allá en Irlanda. Y pues vuelvo a decir que el Señor permite estos choques en nuestras vidas para hacernos reaccionar, para llevarnos realmente a una vida eterna, ¿sí? Esas personas que murieron, una de una manera, otras de otra manera, como les decíamos, les tocó vivir situaciones tan inesperadas porque ellas tenían planes. ¿Cuántos no llegaron y dejaron a su familiar en el hospital y ahorita nos vemos? Igual nos vemos, mis hermanos. Nunca más volver a tener siquiera un apretón de manos. A mí yo les recomiendo, lo he hecho en otras ocasiones, yo les recomiendo un canto que compusieron unas personas muy profundo. Estas personas se les conoce como el dúo Pimpinela y el título es El año en el que se detuvo el tiempo. Así se llama, para los que gusten anotar, por favor. Yo te puedo decir algo, yo te aseguro que tú no, cuando escuches esto, no puedes hacer ajeno a lo que estas letras dicen como una realidad, ¿sí? No te puedes quedar como si escucharas cualquier cosa, porque ellos empiezan diciendo algo que nos ha pasado a todos, y yo diría a todos los que nos están escuchando, ¿sí? Y aquí sí, mis hermanos, creyentes y no creyentes, ¿sí? Nos tocó vivir. Y entonces en este canto ellos ponen estas palabras, y dice así, he sentido la tristeza que jamás sentí. La tristeza de saber que un hermano, una hermana, un padre, una madre, una tía, un hijo se está muriendo y no puedes estar a su lado. Es una tristeza que nunca antes la ha vivido la humanidad, ¿sí? Que no se ha podido estar a su lado de ese ser querido y amado, y saber que esa persona se fue sola, sintiéndose abandonada, desesperada en algunas ocasiones. He extrañado hasta la gente que no conocí, dicen estas letras. ¿Y por qué es extrañado hasta la gente que no conocí? ¿Por qué nos llegamos a enterar es que se murió tal persona, que si era artista, tal sacerdote, que sabíamos de él por sus prédicas, tal deportista? No los conocimos, pero nos dolió su muerte, ¿sí? Nos dolió su muerte. A nosotros nos tocó sufrir, vivir de cerca la pérdida de nuestros sacerdotes formadores, ¿sí?
y saber que había muchos otros que no conocimos y que también fallecieron en esta pandemia. Sigue diciendo el canto: he visto cómo la vida se va en un momento. Y se va en un momento, mis hermanos, porque se nos fueron personas con las que hablamos, con las que platicábamos, con las que comentábamos la necesidad de cuidarnos, y al rato ya no estaban. Con las amigas, con la familia, hay que cuidarnos, sí, hay que cuidarnos. ¿Cómo estás? ¿Está muy bien? Sí, gracias a Dios. Y al rato ya no está. Es cuando la vida se va en un momento. He llorado como nunca yo jamás lloré. Y yo creo que ustedes también. El sufrimiento de los que te rodean, de los que no puedes consolar. He llorado como nunca yo jamás lloré. He rezado por aquello que nunca recé. Personas que ante lo que se estaba viviendo, bendito sea Dios, se pusieron a rezar. Se unieron familias a través del Santo Rosario, ¿sí? Voltearon sus ojos al cielo. Señor, ¿sí? He luchado con la angustia y los pensamientos. A esto se refiere. He luchado con la angustia y los pensamientos porque nos preguntábamos, ¿qué está pasando? Mi Señor, ¿de qué se trata esto? ¿Qué nos quieres decir? ¿Es esto, mi Señor, una purificación? Porque seguimos sin entender. Y sigue diciendo, y aunque todo pasará, y tenemos que seguir, algo tiene que cambiar, mis hermanos. Y ese algo nos tiene que unir por aquellos que no están. Y no pudimos despedir. El año aquel en que se detuvo el tiempo. Y todavía, mis hermanos, sigue medio detenido. Hemos puesto como texto, como promoción de este programa, un texto bíblico que se encuentra en el libro de Isaías 1:18, para los que gusten anotar. Vamos a ver dónde dejamos a Isaías 1:18. Ahora Yahvé les dice, nos dice, Dios es un eterno presente. Él es el mismo ayer, hoy y siempre será el mismo. Su palabra siempre es actual, mis hermanos. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Eso es lo que necesitamos hacer. Saber que va a llegar un momento, mis hermanos, en que los que nos tengamos que ir somos nosotros. Acuérdense que estamos en la fila, ¿sí? Y es una fila donde vamos uno tras otro, donde yo no me puedo adelantar o atrasar o decir no me voy hasta el final. No, es una fila donde estamos y a la que no nos podemos, ¿cómo decírselo? Es que el problema es que en muchas ocasiones vivimos como si nunca nos fuéramos a morir, como si nunca tuviéramos que dar cuentas a Dios, ¿sí? Y de repente, ¿cómo vive el mundo?
Bueno, pues hay hasta un canto por ahí que es Santa Madre de Dios. Dice, los que viven a su manera, ¿sí? Y no a la manera de Dios. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Mis hermanos, esto es para que lo compartamos, porque estos momentos que estamos viviendo de Cuaresma, ¿sí?, es para que nos hagan sacudir conciencias, ¿sí? Hemos estado insistiendo mucho en estos programas sobre la importancia de la confesión. Leí hace rato, que me hizo el favor de mandármelo mi hermana Fátima, un texto bíblico que está en Proverbios 28:13, que dice, al que cubre sus faltas, no le saldrá bien. Al que las confiesa y abandona, obtendrá piedad. Esto es Proverbios 28:13. Y recordar también que hay un momento en que nos hemos encontrado, como les decíamos en otro de los programas, con personas que cuando tú les dices la importancia de la confesión, son personas que te dicen, yo me confieso con Dios, y olvidan lo que la palabra de Dios dice, ignoran lo que la palabra de Dios dice. Es la terquedad, mis hermanos, de ir en el camino equivocado. Es muy importante que recordemos lo siguiente. La confesión es el único juicio en el que por declararte culpable eres absuelto. Pero es algo que se ha olvidado. Las personas hemos perdido el sentido del pecado. Y quiero terminar este momento. Primero recordarles que nos viene una fecha importantísima, que es una de las bendiciones que nos llega a través de nuestra iglesia, a través de Sor Faustina, del Señor de la Misericordia, donde los que tomemos en serio la necesidad de arreglar cuentas, como dice aquí la palabra de Dios, vengan para que arreglemos cuentas, vayamos a la confesión, a la comunión, ese día del Señor de la Misericordia, que es un domingo después de la Pascua. Y se lo dice a Sor Faustina de esta manera, el Señor en su diario. Para los que anoten, el diario es el numeral 1109, dice, deseo conceder el perdón total a las almas que se acerquen a la confesión y reciban la Santa Comunión el día de la fiesta de mi misericordia. Pues esa es la invitación, mis hermanos. Ya no debemos de dejar de insistir en decirlo una y otra vez, porque el Señor también le dice a Sor Faustina, no recuerdo ahorita las palabras exactas, pero palabras más o menos, lo que le comparte es que Él no recompensa por resultados. ¿Qué quiere decir? Les hemos compartido y les hemos dicho que estos programas tienen el sentido de crear conciencia y que todos ellos nos llevan a la palabra de Dios. Nosotros no podemos ignorar esta Santa Biblia. Es una tabla de salvación. En algún momento se nos compartía
algo que el Señor le permitió vivir a una mística del siglo pasado. Y él le decía que la iglesia es como un transatlántico, espero más o menos acordarme bien. Me acordaba también de que San Juan Bosco tiene un sueño donde está en un transatlántico y que las columnas de ese transatlántico eran la iglesia y la Eucaristía y la Santísima Virgen María, ¿no? Había dos columnas en las que tenía que entrar ese transatlántico para salvarnos, que era nuestra iglesia, la Eucaristía y creo que la Santísima Virgen María también. Pero a esta mística del siglo pasado, lo que el Señor le hizo ver es que toda obra, todo movimiento, todo apostolado, que tome en serio su misión, somos esas personas que vamos en ese transatlántico, ¿sí? Y que lo que compartamos con los que se están ahogando son como esos salvavidas y poderlos jalar y subir, ¿sí?, a esa barca de Pedro, mis hermanos. Compartir es una forma de evangelizar. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.